En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. El acta de la sesión 59ª se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Se ha recibido correo electrónico del presidente de la Asociación de Directores y Guionistas de Chile, don Jorge López Sotomayor, mediante el cual solicita ser escuchado nuevamente por la comisión, pero ahora en relación con la indicación sustitutiva del proyecto de ley que crea el Ministerio de Cultura. Además, han llegado muchísimas solicitudes en el mismo sentido. Muy bien. Se ofrece la palabra en relación a la cuenta. Señores diputados, ¿no? Se ofrece la palabra en varios. En varios. Tiene la palabra el diputado Farías, luego el diputado Isaac Cort. Gracias, presidente. Bueno, como nos conversamos ayer informalmente en la sala, presidente, respecto a un proyecto que se pidió de la sala que viniera para acá, entiendo que parece que fue el diputado Cort quien lo solicitó, que es el diputado el proyecto de los diarios electrónicos, de darle una categoría legal, digamos, o sea, asimilarlos a los diarios digitales, los digitales, digamos, a los de papel. Es que está hace mucho tiempo, ese proyecto estaba para ser visto en sala, fue solicitado venir para acá, no sé cuál es el motivo, creo que era un detalle muy pequeño, pero yo pediría, presidente, si es posible, no sé cómo es el reglamento en ese sentido, de devolverlo a la sala para que sea visto en la sala, porque nosotros o no tenemos para cuándo, digamos, verlo, y es un proyecto que estaba, digamos, para ser votado. Entonces, o consultarle al diputado Cort respecto, digamos, a ese tema, y si no, yo le pediría ponerlo en una tabla de fácil y rápido despacho, porque no creo que haya que tener mayor discusión, digamos, ese proyecto. Muy bien. Gracias, diputado Farías. Diputado Cort. Pero sobre el favor. punto primero, sobre el punto. ¿Cómo no? Quiero, a partir de lo que plantea el diputado Farías en su momento, yo quiero pedir, por lo que de hecho pregunté al secretario general, el reglamento que se tome el acuerdo para que vuelva directo a sala y se pueda discutir en sala. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Varios? Quiero decir que... ¿Cómo no? ¿Cómo no? No, pero resolvamos este punto de inmediato. Yo creo que si hay una de las cosas que son bastante, no voy a decir odiosas, pero es un similar a ser odioso, es que de repente pasemos los proyectos que ya se vieron y se aprobaron en una comisión a otra comisión como para darle una segunda lectura o una segunda interpretación. Ya a mí me ocurre eso, frecuentemente nos ocurre a los que interpretamos, en lo que formamos la Comisión de Derechos Humanos, por ejemplo. Entonces, yo creo que me inclino, ayer hicimos la consulta con el diputado Cort a la Secretaría de la Sala y no habría inconveniente si hay una unanimidad en devolver ese proyecto a la sala para que se discuta en sala. Solicito unanimidad para que esto ocurra. Muy bien. Así se aprueba. Tiene la palabra el diputado Cort. Gracias, presidente. También un tema, plantearlo para que podamos tomar acuerdo, independiente que sea facultad suya el poder gestionar lo que lo va a solicitar, pero lo hemos conversado. Poder sesionar, quizás lo conversamos la posibilidad de que sea en Santiago el próximo lunes, o cuando usted defina, cuando se pueda hacer por calendario, pero ¿sabe? Para que durante el mes de enero, presidente, podamos despachar varios proyectos. O sea, yo personalmente cuando se dio cuenta del ingreso de un proyecto que crea el Día del Caletonino y Caletonina, que es un proyecto de mi región, de mi distrito, o sea, yo lo pido formalmente que pueda ponerlo en tabla, pero yo sé que hay muchos proyectos más que son de fácil despacho. La idea es poder recibir a los dirigentes o a la gente que representa estas localidades. Y la verdad las cosas es que la posibilidad que ellos tienen de participar activamente en este proyecto de ley a través de las comisiones. Y seamos realistas, cuando estos proyectos pasan a sala, después los ponen en tercer lugar, segundo lugar, cuarto lugar, muchas veces uno hace el esfuerzo, vienen ellos para acá y después no se alcanza a ver el proyecto, se devuelven sin ver el proyecto, entonces después vuelven a venir, entonces es imposible. Si la certeza de poder sesionar en Santiago una fecha determinada, una hora determinada, es para que ellos también puedan concurrir y se sientan partícipes del proceso legislativo de un día, en este caso, que los va a reconocer a ellos. Y esto, pero no solamente este es el único proyecto, hay muchos proyectos más que son de fácil despacho y que los podamos abordar
y legislar como ellos en Santiago durante el próximo lunes, el lunes subsiguiente, cuando usted lo plantee, presidente. Gracias. Gracias, diputado. Referente al punto, quiero decir que ya hemos solicitado la opinión de varios integrantes de esta comisión, como la diputada Maya Fernández, el diputado Faría, y quiero decir que yo creo que la situación amerita una sesión el día lunes en Santiago para tomar, por lo menos hay 5 o 6 proyectos que podría ser de fácil despacho y lo resolvemos. Si así lo acordamos, vamos a citar el próximo lunes ¿A qué hora, presidente? a la 1:30 de la a la 1:30 de la mañana. No, a la 1:30, mediodía, a las 13:30. A las 13:30, que es la única hora que vimos, porque hay muchas comisiones que ya se nos adelantaron y están ocupando el espacio, y ese espacio sería el nuestro, de 13:30 a 15:30. Con sambuchito va a tener que ser. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, perdón, vamos a tener, perdón, de 1:30 a 3:30 en principio. También, bueno, a medida que si avanzamos, yo ¿Lo revisamos? sí, sí, pero sí, se lo vamos a informar, vamos a revisar con la señora secretaria para no ocupar el tiempo ahora, en este minuto. Entonces queda aprobado el lunes, en principio, 15. Tiene la palabra la diputada Fernández. Bien. Seguimos en varios. Se ofrece la palabra en varios. Muy bien. La presente sesión tiene por objeto, entre otras actividades, recibir a nuestro ministro de Cultura en relación a la materia que quedó pendiente la semana pasada cuando presentó este proyecto con su equipo. Yo solicitaría a la señora Nidia y a la señora Fernanda que se incorporen a nuestra mesa de trabajo para que le den espaldas al ministro en relación a lo que nos tenga que informar. Ministro, también, y podemos hacer también entrar a nuestros asesores y a nuestra gente. Bienvenida, señora Nidia, bienvenida, señora Fernanda. Bienvenido, ministro. Debió haber empezado así protocolarmente, pero las damas primero. Bienvenidos, están en este minuto entrando a sala nuestros asesores. La semana pasada, estimado ministro don Ernesto Otone, recibimos con mucha alegría, con mucho beneplácito, la propuesta que usted nos ha hecho de esta indicación sustitutiva que retoma un trabajo que vino haciendo esta comisión en la legislatura anterior para desarrollar el proyecto de un Ministerio de las Culturas y las Artes y el Patrimonio. Entonces, yo quiero ofrecerle la palabra porque quedaron muchos temas pendientes, preguntas que se presentaron inmediatamente por parte de los diputados y que quedó pendiente su respuesta. Tengo entendido también que usted tiene un compromiso y que tenemos tiempo acotado hasta la mitad de la sesión, más o menos. ¿Sí? Pero no, por favor. Es por el tema de Vicente Llano. Ya, perfecto. Entonces, tiene la palabra, ministro, y luego cuando... ¿Cómo no? Gracias, presidente. Le entregaron, si no me equivoco, en sus carpetas la respuesta a las preguntas que se formularon en la sesión pasada. ¿Está? Pero me lo van a entregar. No, pero si quieren lo puede distribuir o no sé cómo es el protocolo. Pero lo que... No, lo hicimos. O sea, el ministro muy eficiente hizo Sí, la tarea hasta por lo vamos a escrito. hacer oralmente, obviamente, pero para que lo tengan por escrito por si surgen otras dudas. Lo que sí quería permitirme mostrar un pequeño video que no lo hemos hecho público todavía, que explica la conformación del nuevo ministerio. Muy bien, ¿Sí? muy bien. Si les parece. Vamos no hay a ver inconveniente. un video, por favor, luces. Lo puede subir, sí, va a ser de dominio público, pero ustedes tienen el preview. Muchas gracias. ¿Podemos apagar un poco las Luces, por favor. Esto es automático, ya viene. Hay que hablar. Hay que hablar. Estamos contratados con Oso. Estamos llegando al siglo XVIII. Esta conformación
conformada por la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, el Consejo de Monumentos Nacionales y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, órganos que desarrollan sus competencias de manera disgregada. El futuro Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio crea una orgánica cultural ágil y eficiente. El domicilio del Ministerio será la ciudad de Valparaíso. A la cabeza de esta nueva institucionalidad se encuentra el ministro o ministra, que propone la política cultural al presidente o la presidenta de la República. Existirán además 2 subsecretarías: la Subsecretaría de las Artes, Industrias Culturales y Culturas Populares, y la Subsecretaría del Patrimonio Cultural, ambas jurídica y administrativamente iguales, y que por ley deberán estar coordinadas y articuladas. La Subsecretaría de las Artes, Industrias Culturales y Culturas Populares estará integrada por los consejos actualmente existentes por ley. Estos son el Consejo del Arte y la Industria Audiovisual, el Consejo Nacional del Libro y la Lectura y el Consejo de Fomento de la Música Nacional, además de las áreas artísticas, que son parte del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. El Patrimonio Cultural de Chile tendrá 2 grandes órganos públicos: la Subsecretaría del Patrimonio Cultural y el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. La Subsecretaría del Patrimonio Cultural estará a cargo de proponer políticas al ministro o ministra, al igual que la Subsecretaría de las Artes. Es así como la actual DIVAN pasará a constituir la Subsecretaría del Patrimonio y también el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural. Por medio de la subsecretaría se diseñará y evaluará planes y programas en materias relativas al folclore, culturas tradicionales, culturas y patrimonio indígena, patrimonio cultural e infraestructura patrimonial. El Servicio Nacional del Patrimonio Cultural ampliará sus competencias en relación al patrimonio inmaterial, sitios y bienes chilenos declarados como patrimonio mundial y las culturas y patrimonio indígena. Este nuevo servicio estará desconcentrado territorialmente, es decir, tendrá direcciones regionales con funciones, competencias, personal y recursos propios. El Servicio Nacional de Patrimonio Cultural estará formado por las instituciones nacionales patrimoniales, Biblioteca Nacional, Archivo Nacional y los 3 museos nacionales, más la Cineteca Nacional, que se formaliza en esta ley. Además, el Sistema Nacional de Bibliotecas, Sistema Nacional de Museos, Sistema Nacional de Archivos y el Centro Nacional de Conservación y Restauración. Además, se creará por ley la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Monumentos. Los funcionarios del Consejo de Monumentos Nacionales serán parte del Servicio Nacional del Patrimonio. Existirá un Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio para proponer políticas culturales y patrimoniales al ministro o ministra, entre otras atribuciones. Allí tendrán presencia creadores, cultores, gestores, organizaciones culturales y personalidades del mundo del patrimonio cultural. Igualmente, se crea un Consejo Asesor de Pueblos Originarios, que tendrá vigencia hasta la creación del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas. En todas las regiones existirán seremías de las culturas. Estas seremías trabajarán en diálogo y coordinación con las direcciones regionales del patrimonio. Cabe destacar además que están contemplados los recursos para aumentar la dotación de personal para creación de direcciones regionales del patrimonio y de las seremías. Los actuales trabajadores de la DIVAN se incorporarán en la Subsecretaría del Patrimonio Cultural y en el Servicio Nacional del Patrimonio. Los funcionarios de la totalidad del Ministerio tendrán iguales plantas. En 4 años se nivelarán las remuneraciones promedio del personal profesional de la DIVAN por estamento, mejorando finalmente sus condiciones laborales. El futuro Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio pretende crear una institucionalidad robusta, orgánica y eficaz, con un fuerte énfasis en el desarrollo cultural nacional y regional.
como la en Chile esto. Sigue. Muy bien, muy didáctico, claro. La idea era esa, esto no se estaría exhibiendo hoy día, era para explicar, ya que suponemos que no todo el mundo tiene la expertise como para poder entender la articulación de una ley o de una indicación. Entonces la idea era poder graficarlo y en base a esto ya queda más claro la lectura de la indicación y del mensaje de la Presidenta de la República. Muy bien. Volviendo a lo que usted nos solicitó, presidente. Si quieren procedo, lo hice resumido, así que lo voy a tratar de leer, pero ustedes lo tienen ahí. Nosotros lo que hicimos es responder a las preguntas tal como fueron planteándose durante la sesión pasada. Entonces, el diputado Ramón Farías nos consultó varias cosas. ¿Cómo se resuelve el problema de que el día de mañana cambia un gobierno y él o la Presidenta de la República nombra a uno o una ministra de las Culturas y desea llevar adelante una política cultural comprometida al país en su programa y no pueda porque resulta que existía un Consejo Nacional de las Culturas que definirá las políticas y no el ministro? A ver, el ministerio formula las políticas, no el Consejo Nacional de la Cultura. Nosotros ahí planteamos en inciso 1, en el artículo 2, el ministro de las Culturas, bla, 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 será la Secretaría de Estado encargada de colaborar con él o la Presidenta de la República en el diseño, formulación e implementación de políticas, planes y programas para contribuir al desarrollo cultural y patrimonial armónico y equitativo del país en toda su diversidad. Las atribuciones del Ministerio, en el artículo número 3, numerales 17 y 18, implica proponer al Presidente de la República políticas y planes en materia de su competencia, estudiar, formular, implementar, evaluar políticas, planes y programas en materias culturales y artísticas, así como estudiar, formular y evaluar políticas, planes y programas en materias patrimoniales para contribuir al cumplimiento de sus funciones y atribuciones teniendo en consideración los principios señalados en la ley. En el artículo 5, el ministro es el colaborador directo inmediato del presidente o la presidenta de la República en la conducción del ministerio y la dirección superior de las políticas nacionales. El Consejo Nacional de las Culturas, en el numeral 3, en su artículo 17, dice proponer al ministro las políticas, planes y programas y medidas destinadas a cumplir las funciones del ministerio señaladas en el artículo 3 de la presente ley, así como las medidas que crea para la debida aplicación de políticas culturales y para el desarrollo de las culturas, la creación, difusión artística y el patrimonio cultural. Finalmente, la estrategia quinquenal, que es la que propone y que se implementa como la estrategia para los 5 años venideros por parte del Ministerio, es la definición de objetivos estratégicos, ¿ya? No es la política pública, esa es la gran diferencia. Sirve para formular políticas, establece grandes propósitos y objetivos, pero no es la política. Es decir, no hay, es lo que nos pasa hoy día, voy a ser súper claro. Hoy en día también el consejo que nosotros tenemos, no en el ámbito patrimonial, el consejo que tenemos actualmente, que tiene 11 integrantes, incluyendo al presidente, que es el ministro, se propone un plan quinquenal que se recoge, obviamente, a partir de todo el debate regional que se produce en las direcciones regionales, y es un directorio que propone, en este caso, al ministro. Pero tal como ustedes saben, siempre se ha traslapado con los cambios de gobierno y, sin embargo, se han podido introducir todo lo que corresponde a políticas públicas que están en un programa de gobierno. Lo que no se desconfigura es la visión que se propone, pero con respecto a la política y ciertos énfasis se está haciendo. De hecho, cuando se propone un plan nacional del libro, está en el programa de gobierno, no está, recuerden que en los últimos 5 años no se ayornaron ninguno de los planes nacionales, quinquenales, ni en el libro, ni en el audiovisual, ni en la música. Y por lo tanto, hoy en día que está eso, se está haciendo, pero como parte de la estructura que tiene el Consejo de proponer un programa quinquenal y de políticas públicas que se ven enfrentados luego, a cuando hay cambio de gobierno, a un diseño de un plan de gobierno. No ha habido en los 13 años ningún choque de ningún tipo. Es decir, se arma un plan quinquenal que tiene que ver con levantamientos regionales, que después se aplica a nivel nacional, y además se integran todas las medidas que están en un plan de gobierno,
que corresponden a cultura. Hoy en día lo que se está proponiendo es que el gran cambio, primero, es que la conformación de ese consejo obviamente se amplía con respecto a su representación de la sociedad civil, y por otro lado, que se amplía al ámbito del patrimonio, cosa que hoy en día, salvo el patrimonio inmaterial que está definido en nuestro ámbito, hoy en día no está. Nosotros en la práctica no vemos ese problema en este momento, siendo que obviamente es un directorio mucho más reducido que el que vamos a tener. Eso es así, o sea, se amplía la diversidad de opiniones, pero nuevamente lo que hace el Consejo es proponer. Acuérdense que no es vinculante, por lo tanto no deberíamos en la práctica futuro tampoco encontrar ningún enfrentamiento entre un plan quinquenal propuesto desde el Consejo, que preside el ministro, y una política pública que pueda ser parte de un plan de gobierno. No está pasando en la práctica, no veo por qué debería ser distinto, solamente por la amplitud que se abarca del patrimonio y la ampliación de los consejeros, en este caso de los miembros de este consejo. Luego usted, responda así y ya. Luego usted nos pregunta, estimado diputado, ¿por qué la persona representativa de municipio, que era una pregunta que salió reiteradamente, es designada por los alcaldes y no por los consejos municipales? ¿Será más democrático y pertinente que fuera nombrado por los consejos municipales? Yo lo pongo como pregunta, usted lo pone como afirmación. Respuesta. En cada región es una persona representante de municipio, no es un representante por cada municipio, eso es importante definirlo. Por eso se estimó pertinente proponer esta forma. Ahora, eso es sin perjuicio que el Parlamento pueda estimar pertinente otra forma o otra representación. Lo que a nosotros nos parecía clave es dejar que haya alguna pertinencia dentro de esta nueva estructura de los municipios que hoy día no existe. Si ustedes determinan que más vale el Consejo, es una decisión de usted, no vemos ningún problema. El tema era dejar el punto de que los municipios, por ejemplo, que administran gran parte de la infraestructura de centros culturales, de museos, o sea, de los 210 museos y todas las bibliotecas, el 90% de las bibliotecas, son municipales. Entonces, obviamente nos interesa la opinión de los municipios porque muchas veces son los que administran finalmente la infraestructura cultural y patrimonial que está localizado en las comunas. Entonces, ese es un tema interno, tienen que verlo, pero lo que sí yo creo que es importante es reafirmar que haya presencia de los municipios. Hay cosas que no estamos 100% casados, solo que sea así, pero puede ser que por la práctica ustedes nos digan que es mejor que sea el Consejo, y no, nosotros estimamos que era el alcalde. 3. ¿Qué pasa cuando hay colisión de opiniones entre el Consejo Nacional y o los consejos regionales? ¿Quién define y quién resuelve? Jurídicamente no puede haber colisión, pues no disputan ámbito de competencia, tienen competencias diferenciadas. Y de hecho el trabajo que se hace es un levantamiento de los consejos regionales, que es lo que sucede hoy en día, que levantan todas las necesidades y todas las problemáticas, y eso se lleva, generalmente se hace en la Convención Nacional, que se hace anualmente y que se mantiene, donde aparecen todo esto. Hasta ahora no ha pasado nunca. Los consejos regionales tienen cierta autonomía con respecto a planes y programas que se desarrollan territorialmente. Es más, hoy en día le estamos dando la potestad, sin todavía tener la ley, de que, por ejemplo, las líneas de financiamientos regionales que se hacen concursables sean definidas por los consejos regionales con la pertinencia territorial y de la comunidad en que ellos trabajan. Nos parece que eso es lo que debería ser. Hoy en día hay 3 regiones que lo hacen. En algunas líneas, a partir de este año, en la reformulación de los fondos, está planteado que toda la decisión pase por las líneas de financiamiento, que son muy distintos entre Arica, Magallanes, Concepción. Por lo tanto, eso se está dando. No vemos que pueda haber colisión de ningún modo. Participación de funcionarios en el Consejo Nacional. No podrá confundir las cosas llevar temas sindicales al Consejo. Esto es con respecto a una persona que estaría representando los funcionarios de las asociaciones. En este momento hay 3, no sabemos cuántas podrían ser. Acá es importante entender que la persona que integrará este consejo es una persona con destacada experiencia en gestión cultural pública, designada por el ministro a propuesta de las asociaciones de funcionarios. Por tanto, lo que ahí se incorpora y recoge no es la dimensión gremial o sindical,
sino la expertise en gestión cultural desde el espacio público. Estamos hablando que yo le diría, y fácilmente, que más del 90% de los funcionarios, tanto de IVAM como del Consejo, tienen una expertise que tiene que ver con sectorial, pero tiene que ver con expertise en torno a arte, cultura y patrimonio. Y eso es lo que queremos recoger. No es el rol sindical que ellos, o de asociación que ellos cumplen, sino más bien la visión de funcionarios que en su gran mayoría son técnicos y son profesionales, expertos en ciertos temas que podrían aportar mucho al debate, ya que son los que finalmente, pensando por ejemplo en el servicio al patrimonio, también llevan a la práctica muchos de estos planes y programas. Es decir, no son solamente gente externa que se ve beneficiada o que participa como colaborador, son integrantes. Además, se dispone que todos los integrantes de la sociedad civil no sean representantes, sino sean representativos, y eso es importante. No están en función de un colegio específico, sino representan un espectro, un ámbito de la cultura que queremos que sea lo más diverso en esa presencia, para que tengamos una visión lo más completa de todo el abanico que implica el tema tanto patrimonial como cultural artístico. Y tal como lo dice en su artículo 16, se dice que las personas que sean designadas o propuestas por entidades o sus pares deberán ser representativas de los respectivos sectores o actividades y no tendrán el carácter de representantes de quienes los designaron o propusieron. Entonces, ahí definimos bien que ellos están como representativos y no como representantes. Eso con respecto a la pregunta del diputado Farías. Con respecto a la consulta del diputado Jorge Rottecher, ¿por qué se usa la denominación de pueblo indígena en vez de pueblo originario? Bueno, es lo que le comentamos. Se utiliza la denominación determinada por la ley número 19.253 sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas. Ustedes saben que que el otro día firmó la presidenta, por lo tanto, si eso se modifica, obviamente lo lógico se modifica acá, ¿no? Es un tema de activación. ¿Cómo se designará integrante el Consejo Asesor de Pueblo Originario? Se norma en el artículo primero transitorio. Este consejo estará integrado por 9 personas pertenecientes a los pueblos indígenas reconocidos por la legislación chilena, representativos de sus culturas, arte y patrimonio, designados por el ministro a propuesta de las comunidades y asociaciones indígenas constituidas de conformidad a la ley. Un reglamento que se está trabajando determinará el procedimiento para hacer efectiva la propuesta de las comunidades y asociaciones indígenas. Esto, ¿por qué 9? Una pregunta muy simple, porque son los 9 pueblos que están definidos por el momento. Y es algo que en la consulta indígena fue solicitado de este modo. No fue solicitado con participación territorial, no, fue definido, queremos una cosa igualitaria en este consejo que ve temas muy específicos en torno a la cultura y el patrimonio, y queremos que haya un representante de cada uno de los pueblos, independiente que un pueblo pueda representar un porcentaje mayor de la población con respecto a sus características, su cultura, su acervo cultural. Por lo tanto, se hizo del modo que además nos pareció muy democrático también esto, que haya una representación, ya que no estamos hablando de otros temas que no sea el acervo cultural que representa cada uno de estos pueblos para nuestra nación. En los consejos regionales, ¿no hay representantes de los CORES? Se propone que la persona representativa de los gobiernos regionales sea nombrada por el intendente. Efectivamente, el Ejecutivo ha decidido hacerlo de este modo. Pueden tener una opinión distinta. ¿Cuál es el intendente elegido? Es que no lo sabemos, si ese es el problema. Actualmente el intendente nombrado. El próximo se va a llamar intendente. Pero siempre va a haber un elegido y va a haber un... No, el El gobernador. otro va a ser gobernador regional. La idea es que sea el elegido el que esté... No. Bueno, nosotros pusimos intendente. Nuevamente el tema de los municipios. Nosotros... Perdón. El intendente designado por el gobierno va a tener la atribución sobre seguridad interior y coordinación de los servicios públicos que no estén en convenio con los gobiernos regionales. Sí. Así quedó la norma. Por lo tanto, debe ser el intendente electo de todas maneras. Bien, Así va a ser. buena declaración. Así es. Es por eso, vamos a seguir manteniendo la lógica actual. Y el tema de los CORES
Presidente. Sí. Sí, tiene la palabra. Disculpe, vamos a tratar de no interrumpir, pero por esta vez le damos la palabra al diputado Gaona en forma excepcional. Sí. Bueno, si me lo Sí, permiten. sí. Mire, yo creo, ministro, en esto del representante del gobierno regional, el gobierno regional no es solo el intendente, sea elegido o no sea elegido. Para estos efectos, a mí en lo particular me da lo mismo. Lo más representativo de un gobierno regional es el Consejo Regional, porque el Consejo Regional representa todas las sensibilidades y han sido elegidos de distintos ámbitos, de distintos territorios de la región. Por tanto, me parece que si tiene que haber una representación del gobierno regional, que además la ley especifica que el gobierno regional lo conforma el intendente y el Consejo Regional. Diputado Gaona, disculpe que lo interrumpa. ¿Qué le parece si eso lo dejamos con el momento que nosotros decidamos en el momento exacto? Porque ahora tenemos la pregunta de los diputados y se están contestando. Pensé que era otro el tenor de su intervención. Bueno, pero eso me parece es que un poco no ha lugar dejar por ahora. sentada la inquietud. Sí, cómo no. Como Ya. la vamos a dejar muy bien sentada Ya. para que no se canse la inquietud. Gaona, el diputado Gaona siempre bienvenido. Gracias. Tiene la palabra solamente el ministro. No, bueno, tal como le digo, lo vimos, lo hablamos este tema. ¿Ah? Efectivamente, nosotros sabemos, que sobre todo hoy en día, que los gobiernos regionales están compuestos por elegidos también. Representan el amplio espectro de la diversidad de partidos políticos y representantes políticos. Pero el Ejecutivo determinó esto. Bien. Sí, así es. Las consultas de la diputada Maya Fernández. Se crean dos subsecretarías. ¿Por qué el diferente trato de estas con las secretarías regionales ministeriales? ¿Ya? Ambas subsecretarías se relacionan con los Ceremi, ¿ya? Y son autoridad en los ámbitos de su competencia. Son ámbitos muy distintos. El patrimonio cultural con la de las artes. Ambas subsecretarías tienen un jefe de servicio, que es el subsecretario. Tienen igual naturaleza jurídica e institucional. Pero, toda vez que los ministerios requieren de un servicio, esto lo vimos estudios comparativos con los otros ministerios que comparten distintas subsecretarías, que tenga a su cargo la administración interna, se ha definido que cumplirá ese rol la subsecretaría de las artes, pues tiene igual domicilio que el ministerio. Cuando se decide que el domicilio, al igual que hoy día el Consejo, se mantiene en Valparaíso, todo el tema administrativo tiene que quedar también radicado donde está el ministerio. Y eso puede ser súper honesto con ustedes. Hoy en día nos sucede el problema, que el ministerio está acá, pero obligatoriamente paso más tiempo en Santiago o en regiones que en Valparaíso. Vengo 2 o 3 veces a la semana, pero paso más tiempo. Y todo el equipo administrativo está en Valparaíso. Entonces es un tema operativo que nosotros cuando hicimos esto y se toma la decisión de definir que la sede va a ser Valparaíso, el domicilio va a ser Valparaíso, es ahí donde se decide que la Subsecretaría de las Artes también va a estar en Valparaíso y la Subsecretaría del Patrimonio va a estar en Santiago, ya que toda la gran infraestructura existente hoy en día en torno al patrimonio estamos hablando de los grandes museos nacionales, está radicado en Santiago. Entonces es un tema de operatividad. Ahora, nosotros hicimos este modo. De hacerlo de otro modo, encarece el proyecto bastante, porque significa llevarse todo el equipo administrativo existente, que hoy en día está en Valparaíso, a Santiago. Y es que nos pasó ese tema cuando, ¿no? ¿Cuál era entonces? Porque La diferencia estructural nomás. Porque eran distintas, pero después lo vemos. ya. Hablar solo al ministro. No, pero las damas siempre se les deja hablar. Sí, sí. Pero represento la voluntad. Por favor, estamos solamente con la palabra del ministro. La segunda pregunta de nuestra diputada. ¿Existe cuota de género en el Consejo Nacional? No se dispone, solo se contempla exigencia de cuotas regionales. Sin embargo, hoy en día, el Consejo Nacional de la Cultura y la DIVAM en conjunto serían las instituciones que tendrían mayoría de todos los ministerios de funcionarias mujeres. Estamos hablando del 65% de funcionarios que son mujeres. ¿Hay que poner cuota de género? El Consejo también. Evitemos los comentarios, por favor, para Sí. que podamos avanzar. O sea, no lo pusimos explícitamente porque, y se lo digo así, yo llevo 22 años haciendo clases de gestión cultural, siempre ha sido un 85% mujeres y un 15% hombres.
Eso no quiere decir que las mujeres lleguen a los cargos altos, salvo ahora en el Consejo, que casi todas las jefaturas son mujeres, salvo 2. Pero eso es una práctica que en este espacio, y los actores lo saben, lo que alguna vez, es un dominio que efectivamente están las mujeres. Entonces no lo pusimos explícitamente porque se daba por la naturaleza misma del ámbito en que nosotros trabajamos. De orden, por favor, señor. Sigue la palabra solamente el señor ¿Cuánto ministro. duran y cómo se reemplazan los consejeros? Eso está en el artículo número 16. Duran 4 años en su cargo. Actualmente duran 2, salvo los premios nacionales que duran 4. La idea es poder, tal como se hacen los planes quinquenales, que también puedan durar más allá de los periodos, porque si no se truncan muchas veces los proyectos. Estamos hablando de ámbito muy profesional y muy técnico, no estamos hablando de un ámbito político, ¿ya? El reglamento expedido por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio determinará el procedimiento mediante el cual serán efectivas las propuestas o designaciones de los miembros del Consejo, numeradas en el presente artículo y las causales de cesación o en el cargo. Los consejeros durarán 4 años en sus funciones, pudiendo prorrogarse su nombramiento hasta por un periodo sucesivo por una sola vez. Eso actualmente no existe. Podría ser, de hecho hemos tenido consejeros que han tenido 3 periodos. Las vacantes que se produzcan serán completadas y formalizadas según lo dispuesto en los incisos anteriores y se extenderá solo por el tiempo que le restare, eso pasa actualmente, pero para terminar su periodo, el consejero que provocó las vacancias, pudiendo reelegirse por un nuevo periodo por una sola vez. Se reglamenta un poco que no se perpetúe en el tiempo. Y está la misma pregunta de la participación de los municipios en los consejos regionales, está respondida anteriormente. Diputado Isaac Cort, ¿qué ministerios integrarán el Consejo Nacional de las Culturas? El artículo número 16 dispone: créase un Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, presidido por el ministro o ministra, que estará integrado además por los ministros que con carácter permanente determine el presidente de la República mediante decreto supremo. Ahí lo que nosotros creemos que debería ser son los que actualmente lo integran, que son un representante del Ministerio de Educación, que sí o sí tiene que ir, porque lamentablemente estamos cruzados con respecto a la educación artística, y de hecho ustedes están conscientes que hubo una solicitud hace una semana y se está trabajando hace más de un año. Educación me parece que es clave. Relaciones exteriores, ya que compartimos a nivel internacional lo que es todo el tema cultural con la DIRAC específicamente, con la DIRECON, y nosotros creemos que sería fundamental integrar a economía, ya que muchos de los programas que nosotros hoy día hacemos en torno a economía creativa, industria creativa, se hacen a través... Sí, no hay número determinado. No, nosotros creemos que deberían ser lo menos posible, para que haya mayor espacio a la representación de la sociedad civil. Con los 3 ministerios que más nosotros trabajamos en la actualidad y queremos nosotros que se va a proyectar, son estos 3. Actualmente no está un representante del Ministerio de Economía y yo creo que es una falencia del actual Consejo. Le hace bien tener un representante de Economía porque nos estamos cruzando constantemente, sí, con Corfo, con Cercotec, o sea, todo lo que sea Capital Semilla, los programas, ellos están en el audiovisual, lo vemos con Economía. Turismo, la Subsecretaría de Turismo, estamos haciendo turismo cultural en conjunto, en fin. Creemos que eso deberían ser. Claro, podríamos meter todos los ministerios porque todos de algún modo influyen en el tema cultural, desde energía hasta minería. Pero me parece que estos son los pertinentes. ¿Ya? Y eso es lo que se le quiere proponer a la presidenta una vez que estemos con los reglamentos. En el Consejo Regional se contempla a las universidades, usted lo plantea, ¿cuáles? También en el artículo número 16 se habla claramente de 2 académicos vinculados, no rectores, pero de académicos vinculados a los ámbitos de las artes y el patrimonio, designados por el ministro o la ministra, de una quina propuesto por las instituciones de educación superior reconocidas por el Estado y acreditadas por un periodo de a lo menos 4 años. Al menos uno de ellos deberá ser distinta de la región metropolitana. O sea, nosotros lo que estamos garantizando acá es que haya representatividad de las regiones, no solamente en los consejos regionales, sino en el Consejo Nacional. Y eso lo ponemos
En este caso lo ponemos en los representantes de la sociedad civil, lo ponemos en el caso donde hay dos, pedimos que uno sea de otra región que no sea región metropolitana. Actualmente el Consejo Nacional, aunque no lo tenga en su articulación o en su reglamento, nosotros sí hemos tratado de mantener eso. Uno de los rectores es de regiones, actualmente el rector de la Universidad de Talca, y hay un representante también de Arica, que es la Magdalena, que representa la sociedad civil a través de todo el trabajo que se hace de recuperación histórica. Entonces, aunque no lo tenga explícitamente, nosotros ya lo estamos haciendo y les prometo que eso es un aporte fundamental. Fundamental, porque nos traen a colación ciertas cosas que uno se le pasa porque simplemente está muy concentrado en nuestra querida ciudad. A nivel regional, esto se reproduce. Un representante de la institución de educación superior de la región respectiva, designado por él o la secretaria regional ministerial de cultura, todo esto de cultura. Del nuevo secretario regional nuestro. De una terna propuesta por la respectiva institución de educación superior. Actualmente, para que ustedes tengan la semejanza, eso no existe a nivel regional, no tenemos Ceremi, tenemos direcciones regionales. Lo que sí existe es la presencia de la Ceremi de Educación, que en nuestro proyecto se sigue manteniendo como autoridad, si no me equivoco, Nivia, en virtud del decreto, con el propósito también de hacer los cruces regionales en torno a educación y cultura. Ese puente no se puede cortar, es imposible, o sea, pueden hacer lo que quieran, pero sería absurdo porque hoy en día lo que estamos hablando es justamente cómo se toma eso en cuenta en la reforma educacional. Por lo tanto, nos parece que tiene que haber una continuidad. Sí, no está determinado. No está determinado. Pues, tengo una duda, sí, ¿puedo preguntarle algo? Por favor. ¿Estamos hablando solamente de universidades o también de institutos profesionales superior? Lo abre completamente, para que esté claro. Pero reconocidas por el Estado y los 4 años de acreditación, que nos pide que sigamos trabajando con temas de calidad, ¿no? ¿Ya? Eso. Bueno, ahí está, le doy la explicación un poco más en detalle, pero ahí está. Esas son las preguntas que... ¿Ah? ¿Cuál? Me salté. ¿Cuál es la relación entre Ceremi y director regional? Si hay perdón. El ministro es el colaborador directo e inmediato de la presidenta, como se dijo. Asimismo, le corresponderá velar por la consistencia y coherencia de las labores realizadas por la Subsecretaría de los Servicios Relacionados o Dependientes que forman parte de su estructura, resolviendo cualquier asunto que pueda suscitarse entre sus competencias. El inciso final del artículo 9 dice: para el cumplimiento de las funciones que corresponden a ambas subsecretarías o a la Subsecretaría de las Artes y el Servicio Nacional del Patrimonio, esta subsecretaría deberá coordinarse con la Subsecretaría del Patrimonio y o con dicho servicio del patrimonio según corresponda. En el artículo 12, inciso 2 y 3, dice: asimismo le corresponderá coordinar la acción del Servicio Nacional del Patrimonio que se creará en la presente ley. Para el cumplimiento de las funciones que corresponden a ambas subsecretarías o la Subsecretaría del Patrimonio y al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, esta subsecretaría deberá coordinarse con la Subsecretaría de las Artes y o con dicho servicio según corresponda. A nivel de Ceremis, en el artículo número 14, corresponderá a la Secretaría Regional Ministerial colaborar con las subsecretarías en la elaboración de las propuestas de políticas, planes y programas ministeriales regionales. Con respecto al servicio, en el artículo 25, créase este servicio como un servicio público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, que estará sometido a la supervigilancia de la Presidenta de la República a través del Ministerio y tendrá su domicilio y sede en la ciudad de Santiago. El servicio se desconcentrará territorialmente, que esa es una gran novedad, a través de las direcciones regionales. En cada región del país habrá un o una directora regional. Cada dirección regional podrá contar con una unidad especializada de bibliotecas públicas, museos, archivos, monumentos nacionales y patrimonio cultural inmaterial. ¿Cómo nosotros garantizamos esto? Pues están los presupuestos, está en el financiamiento. O sea, de hecho,
el gran aumento que se, el aumento que se produce en personal y a nivel financiero para la creación de este ministerio va en directa relación con las regiones, tanto a nivel de Ceremi, que hoy hay dirección regional, como con la dirección regional que actualmente no existe. ¿Ah? La dirección sí, para que pueda trabajar con la subsecretaría. La subsecretaría, el ministerio está en Valparaíso, la subsecretaría está en Valparaíso, la otra subsecretaría de Patrimonio está en Santiago y la dirección, el director nacional está en Santiago. Estamos replicando lo mismo por el tema administrativo, de lo contrario se hace muy inmanejable. Por tanto, es necesario concluir que por disposición expresa, las subsecretarías deberán coordinarse entre sí y con el servicio. También subsecretarías son autoridades y se coordinan con Ceremi en sus ámbitos y que éstas se pueden coordinar con otros servicios y órganos para cumplir su labor, como hoy día sucede con la dirección regional. La autoridad superior del director regional del Servicio Nacional del Patrimonio es el director nacional del servicio. ¿Ya? Si existen problemas de descoordinación regional, poniendo un escenario que pudiera suceder, el subsecretario correspondiente deberá corregir e instruir a Ceremi, también coordinar con director nacional de servicio y instruir por coordinación regional. Finalmente, el ministro es el que deberá velar por la coordinación y coherencia del conjunto del Ministerio del Servicio. Es legítimo. Muy bien, tiene la palabra a continuación. Muchas gracias, ministro. Muy acabado, muy detallado todo. Las preguntas quedaron muy bien respondidas, a no ser que hay algunos que quieran hacer comentarios. Tiene la palabra el diputado Ramón Farías. No, presidente, o sea, yo creo que en general está bastante claro y creo que abre espacio, digamos, las respuestas como para eventualmente hacer un par de indicaciones a discutir, digamos, ¿no? Yo quisiera solamente una aclaración que no me quedó 100% claro respecto al último punto que estaba señalando el señor ministro, que es a propósito del artículo 25, el tema de crearse el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural en adelante del servicio como un servicio público descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio, que estará sometido a la supervigilancia de la Presidenta de la República o a través del Ministerio de la Cultura y las Artes del Patrimonio. Esto significa que está desde el ministerio, no desde la subsecretaría, o eso se aclara en algún momento en el Congreso. Sí, eso. Sí, cómo no. Tal como se escribía en la presentación, está muy bien definido que hay un subsecretario del Patrimonio, ¿sí? Que son los que formulan las políticas, está el servicio que la desarrolla efectivamente y que la lleva al territorio de la comunidad, y eso tiene una figura regional que hoy en día no existe. Al tener un servicio, lo que nos pasa hoy en día, nosotros no tenemos servicio y tenemos direcciones regionales. Claramente ese trabajo es impensable hacerlo directamente a través de la Seremía. ¿Por qué? Porque los Ceremi le responden, como usted sabe, a los dos subsecretarios, pero dependen administrativamente de uno, no pueden depender de dos. Y en este caso se definió que es la Subsecretaría de las Artes. Por lo tanto, ese Ceremi recibe las instrucciones de ambos, pero administrativamente depende de uno. A su vez tiene un consejo, por lo tanto tiene representación de la sociedad civil. La dirección regional, a su vez, lo que hace es implementar territorialmente la coordinación de todas las infraestructuras, sean bibliotecas, sean museos, sean archivos, que ustedes saben que los archivos no existen 2 regiones regionales, por lo tanto hay que crearlas, y se plantea crearla en 8 años, en todas las regiones, eso está en el proyecto. Por lo tanto, cumplen un rol más bien de coordinación interinstitucional entre estas distintas entidades que hoy en día están territorialmente, que ya existen, no estamos inventando nada, salvo los archivos, pero que hoy día, lamentablemente, la coordinación se hace desde Santiago, lo cual en la práctica nos ha demostrado que se hace bastante difícil. Uno necesita tener una dirección para poder coordinar instituciones entre ellas, independiente que pertenezcan a un sistema nacional. Hay un trabajo territorial que se tiene que hacer que nosotros vemos muy difícil que se haga desde el nivel nacional. No sé si le puedo pedir a la Nibia que complemente. Cómo no. Tiene la palabra la señora Nibia, por favor.
el que está abajo del vástago del micrófono. Del vástago. Muy buenos días. Muchas gracias, diputado Poblete, por su intermedio. Explicar, de acuerdo a la Ley de Bases Generales de la Administración Pública, los servicios públicos descentralizados, estos que tienen personalidad jurídica y patrimonio propio, están bajo la supervigilancia del presidente o presidenta de la República, pero puede hacer a través de dos formas: de manera directa o bien a través de un ministerio o una Secretaría de Estado. Por tanto, en una disposición legal, siempre cuando uno habla de la supervigilancia a través de, podría decir simplemente supervigilancia directa. Pero suele ocurrir en la mayoría de los servicios públicos descentralizados que son a través de un ministerio. En este caso se dice a través del ministerio, jamás podría decirse a través de la subsecretaría. Sin embargo, cuando uno trata la norma de la Subsecretaría del Patrimonio, establece expresamente que le corresponde coordinar la acción del servicio. Pero técnicamente, desde el punto de vista jurídico, no podríamos establecer en la norma de que la supervigilancia es a través de la subsecretaría. Tiene que ser a través de la cartera de Estado, que en este caso es el ministerio. Pero quien, dado el artículo 12, inciso final, penúltimo inciso, quien va a tener la tarea por ley de preocuparse de que esa relación se produzca y de colaborar con el servicio es la Subsecretaría del Patrimonio. Eso quería decir, presidente. Muy bien, muchas gracias, señora Nibia. Ministro. Para eso sirven los abogados, ¿vio? Súmele que es de Los Ángeles y con eso es perfecto. Perdón, ofrezco la palabra a los diputados, si no vamos a ir concluyendo. Tiene la palabra el diputado Rivas. Presidente, solamente para recordar que están los funcionarios y ya... Estamos en eso precisamente. Gracias por la recordación. Bueno. Recordar significa volver a pasar por el corazón. Gracias. Queremos despedir a nuestro ministro. Vamos a seguir invitándolo a que participe en este trabajo que se retomó y que nos tiene muy entusiasmados. Gracias, señora Nibia, gracias, señorita Fernanda, gracias, ministro. Suspendemos por un minuto para recibir a nuestro próximo invitado y despedir al ministro. Se reanuda la sesión. Ya están con nosotros nuestros invitados. Tenemos aquí a la presidenta del directorio de ANFUDIVAN, Asociación Nacional de Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, toda la gente que trabaja allí, la señora Margarita Ormazábal Cabanello. También tenemos, vino con barra, la señora Patricia Kelly Santelices. Bienvenida, Patricia. Don Francisco Villarroel Fuentealba, asesor jurídico de ANFUDIVAN. Y un equipo fantástico de mucha gente, muy entusiasta, muy colaborador y muy apoyador, que están con una camiseta que dice "No sin la DIVAN". ANEF también acompaña, es que no alcanzaba a ver el logo. Agrupación. Bienvenidos. Es un compromiso que habíamos hecho ya hace varios días, no se había dado la oportunidad de recibirlos. Esta comisión les ofrece la palabra para escuchar lo que nos tengan que decir. Señora Margarita, tiene la palabra. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Me dirijo acá a la Honorable Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados. Mi nombre es, como dijo don Roberto, Margarita Ormazábal Cabanello. Soy presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, y vengo ante ustedes representando a casi 1.400 trabajadores y trabajadoras de la DIVAN. ¿Qué es la DIVAN? Es la institución cultural y patrimonial más grande, con mayor historia y presencia territorial de Chile, creada en 1929. Es decir, tenemos 86 años de trabajo. En ella, nuestros compañeros responden a las necesidades y demandas de la comunidad en todas sus regiones. Vengo a dirigirme a ustedes después de una paralización de nuestras actividades de casi un mes, donde la demanda no eran nuestras remuneraciones,
sino que era algo más profundo y complejo, tal vez un poco incomprensible para las autoridades y también para la ciudadanía. Para poder explicarle parte de nuestras demandas, quiero hablarles un poco sobre la realidad institucional que tenemos nosotros hoy día. Tenemos grandes edificios que albergan el patrimonio del país. Parte de nuestra misión es rescatar, conservar, investigar y difundir el patrimonio nacional. Pero esa misión, al día de hoy, se nos hace muy difícil de poder cumplirla a cabalidad como el país requiere y como el país debería de tenerlo. Tenemos carencias estructurales dentro de nuestros edificios, como por ejemplo la fotografía que sale ahí es parte de la biblioteca del Museo Nacional de Bellas Artes, en donde existe hacinamiento, dificultad para poder atender a nuestros usuarios, y la falta de presupuesto no ha permitido el rediseño y modernización de estos espacios físicos. Ustedes pueden ver en una fotografía donde están las cajas amontonadas, esas cajas contienen bibliografía asociada al tema de artes que no han podido ser puestas a disposición del público por no contar con el personal para su procesamiento, ni tampoco con el espacio adecuado para poder tenerlo a disposición en la biblioteca. Disculpe, Margarita, una cosa absolutamente técnica. Estamos tratando de ver un PowerPoint. ¿Podrían bajar las luces? Hay que hablar a Dios. Gracias. Lo agrande. Ya. Si lo puedes agrandar ahí, en modo de presentación. En el tercer icono de abajo. Tercer icono chiquitito. Un poquito más arriba. Ahí. Ahí está. Estupendo, ahí ya vemos mejor. Gracias. Ahí. Esa es la fotografía. También tenemos que la falta de personal de seguridad, se van sola la falta de personal de seguridad y buenos sistemas de vigilancia nos han expuesto a atentados como el realizado en el Museo de Historia Natural acá en Valparaíso, y también hemos sufrido el robo de piezas valiosas de carácter patrimonial. No voy a mencionar el museo al cual fue víctima de esto por razones de seguridad, pero eso es parte de las carencias que tenemos hoy día. Esta fotografía que sale ahí demuestra cómo después de 5 años no hemos podido reconstruir el Museo O'Higginiano y de Bellas Artes de Talca, que fue destruido en el terremoto de febrero del 2010. Está evaluado en 650 millones la reconstrucción y hasta el día de hoy no hemos podido contar con el presupuesto para su reconstrucción. Es decir, recién estamos en la etapa de poder conseguir esos presupuestos. Contamos con restauradores, conservadores, personal al interior de la institución que están contratados por la vía más precaria que puede tener el Estado. Están contratados honorarios o están contratados por bienes y servicios a través de empresas externas a las cuales nosotros le tenemos que pagar una factura para que trabajen con nuestro patrimonio, para que puedan digitalizar nuestros documentos históricos patrimoniales. Y esta realidad, el mismo ministro Tone lo mencionó la semana pasada, en donde habló de que casi más del 80% de los trabajadores que están hoy día en el Consejo de Monumentos Nacionales están contratados bajo la modalidad de honorarios. El museo, acá contamos con equipos, ahí son equipos de mantención que tiene que ver con falta de mantenimiento de nuestros edificios patrimoniales, donde no existen buenas condiciones para la preservación de las colecciones patrimoniales. Tampoco tenemos a disposición de la ciudadanía más exhibición o más en vitrina de nuestras colecciones patrimoniales, porque solo menos del 1% de estas colecciones patrimoniales son las que hoy día están en exhibición del público. Quiero mostrarles, esa fotografía corresponde al Museo Regional de Magallanes, ubicado en el centro histórico de la ciudad de Punta Arenas. Está emplazado en una mansión de estilo neoclásica que fue construida entre 1903 y 1906 y presenta en sus paredes desprendimiento de sus papeles murales originales y manchas de humedad. Entre estas problemáticas hay otras más,
pero los cuales también por falta de presupuesto no se han podido restaurar. Acá no solo se exhiben piezas patrimoniales, sino que el museo en sí es patrimonial. Nuestras salas tienen sistemas de luces que son obsoletos, algunas tienen más de 25 años. Hay deficiente o nulo mantenimiento de nuestras instalaciones. Ahí pueden ver una fotografía de una bajada en el Museo de Bellas Artes. También se hace necesario el desarrollo de la institución en beneficio del país. ¿Puedes que no avance, por favor? Que se quede ahí. Que se quede ahí, sí. Se hace necesario el desarrollo de la institución en beneficio del país. Estamos en condiciones de crecer, estamos en condiciones de modernizarnos, de poder tener presencia a nivel nacional, pero no solo, como mencionó recientemente el ministro Tone, con direcciones regionales. Necesitamos contar con presencia a nivel nacional de nuestros museos, de nuestros archivos, de nuestras bibliotecas. Como por ejemplo, el Archivo Histórico Nacional y el de la Administración, que se encuentran hoy día en Santiago, cuenta con dos archivos en regiones, el de Temuco e Iquique. Y es impresentable, por ejemplo, que una región como la región del Biobío, que es tan grande, todo lo que tiene que ver con documentación histórica y patrimonial de la región está alojada en nuestro Archivo Nacional porque ellos no cuentan con archivos. Tampoco contamos con presencia nacional de bibliotecas regionales al nivel de la Biblioteca Santiago, la de Coyhaique o la de Antofagasta, que son modelos de centros culturales y espacios de integración y apropiación de la cultura y el patrimonio. Después de presentarles toda esta realidad institucional, les quiero comentar por qué nos movilizamos. Primero que nada, aclararles que como DIVAN y trabajadores de la DIVAN, nosotros no rechazamos la idea de crear un ministerio. Por el contrario, es lo que hemos anhelado también, igual que ustedes, igual que la ciudadanía, y por eso mismo estuvimos 6 meses aportando en su construcción. Demandamos una institucionalidad robusta, de verdad, que cumpla con el rol de ser el generador de políticas públicas, culturales, y que sean coherentes y reales para el país. Un ministerio que pueda perdurar en el tiempo y que permita desarrollar este trabajo que nosotros desarrollamos, pero no con una mirada a corto o mediano plazo, sino también a largo plazo. Tanto bibliotecas, archivos y museos se han sumado en esta demanda de movilización que tuvimos. Nuestra movilización, que duró casi un mes, contó con la adhesión de más del 80% de los trabajadores del patrimonio, pues existe una conciencia tanto institucional como patrimonial. La DIVAN, bajo esta perspectiva, tiene mucho que decir y que aportar, y eso quiero que lo tengan bien presente, porque la experiencia, el conocimiento está dentro de la propia institución. Nuestros compañeros de todas las regiones se han organizado y sostenido movilizaciones de sus funciones. Ciudades extremas como Coyhaique, como Iquique, son ejemplo de esto, en donde mientras más alejado esté del nivel central, más se agudizan las problemáticas de necesidades institucionales. En esta lucha no estuvimos solos y no hemos estado solos. Tenemos apoyo y preocupación e interés de gremios que no han sido parte del aparataje estatal, pero que también son actores relevantes en el tema de cultura y de patrimonio. Me presento ante ustedes con un mandato claro de estos casi 1.400 trabajadores del patrimonio, de informarles y comentarles que no estamos conformes con la indicación sustitutiva que fue enviada por el Ejecutivo, en donde la figura de nuestra institución se degrada a un mero servicio público. ¿Por qué no estamos conformes? Porque tenemos serias críticas a los mecanismos de participación utilizados. El gobierno sentimos que nos faltó el respeto con un proceso que se llamó participativo y que al final no fue, sino más bien sentimos que fue una ilusión de participación. Estuvimos en cada mesa o encuentro que se nos invitó a participar, porque siempre hemos tenido la voluntad de colaborar en todo lo que fuera necesario para que nuestra querida y valiosa institución se insertara de la mejor manera posible en esta nueva estructura.
Realizamos encuentros en regiones con nuestros compañeros, donde revisamos y aportamos al modelo que estaba concordado con el Ejecutivo, no a la indicación sustitutiva que ingresó posteriormente. Más de 500 trabajadores participamos en un encuentro que consideramos tardío por parte de nuestra dirección, temiendo que fuera un saludo a la bandera. Pero sin embargo, estuvimos ahí exponiendo nuestros puntos de vista. Logramos un trabajo mancomunado con los trabajadores del Consejo Nacional de Cultura y las Artes, lo que no lograron nuestras autoridades. Pasamos de ser informados a través de presentaciones y PowerPoint, perdón, ¿cómo está la fotografía ahí? Pasamos de ser informados a través de unas presentaciones en donde solo nos invitaban y nos exponían a tener reuniones leyendo, analizando, discutiendo, proponiendo el articulado completo, y creímos en que el proceso de participación era real. La falta de coordinación del Ejecutivo no debe pagarla a la ciudadanía, como tampoco los trabajadores de las instituciones que van a formar parte de esta nueva institucionalidad. No existió trabajo conjunto entre las autoridades. Como ejemplo, costó más de un mes sentar en la misma mesa al ministro de Cultura con el director de la DIVAM. Y ese logro fue impulsado por los gremios. Esta es una oportunidad para ustedes, lo digo claramente, siento que sí, que es para ustedes, porque ante la lamentable crisis de credibilidad de la clase política y los procesos prelegislativos deficientes, con malos estándares, usados como pantalla, porque al final se falta el respeto al trabajo realizado y a lo concordado, como trabajadores y también como ciudadanos, porque también somos usuarios de lo que entregamos a la ciudadanía, lo calificamos de impresentable e indignante. Por ello, venimos a ustedes ven acá la presencia de nuestros compañeros, tenemos afuera también compañeros que nos están apoyando. Honorable Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, les venimos a solicitar atender las demandas de la ciudadanía. El tema patrimonial es un tema que es hacia toda la ciudadanía, es transversal, no distingue a nadie, para que tomen en cuenta nuestras propuestas de cómo nosotros deseamos desarrollar nuestro ministerio e institución con una mirada país, con una mirada a futuro. No es posible que estando en el siglo XXI tengamos este tipo de carencias en materias de patrimonio y cultura. Le solicitamos entonces hacerse cargo de nuestras demandas, trabajar en corregir este proyecto, ya que la DIVAM hasta el 14 de diciembre estaba al interior del Ministerio de Cultura, de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y hoy nos han dejado abajo, lo que resulta tremendamente lesivo a los intereses y expectativas que los trabajadores del patrimonio y quienes conformamos la mesa técnica que trabajó arduamente en la etapa prelegislativa teníamos con el modelo trabajado y que fue cambiado unilateralmente y arbitrariamente por el Ejecutivo. Muchas gracias por escucharme. Muy bien, muchas gracias, Margarita. Recibo los aplausos de su gente. Ofrezco la palabra de inmediato a los diputados. Tiene la palabra el diputado doctor Víctor Torres. Muchas gracias. Perdón, diputado, ¿usted quiere agregar más? ¿Queda una parte de la presentación? Muy bien. Entonces, presidente, yo le pido que las preguntas ya sean vistas para una próxima sesión, porque Perfecto, tenemos que perfecto. Tenemos una acotación que es muy... Esa sirena que ustedes escuchan afuera, nos podemos estar... que ya nos están llamando, a las 10:30 tenemos que estar en sala, de lo contrario Pero ustedes saben, cierran la puerta y todas esas cosas, ya nos ha pasado. Sesión solo nosotros, ¿Sí? estaba en la tabla y teníamos sesión solo nosotros en la tabla, estaba sesionado en la Cámara y ustedes recibieron al ministro Tone y eso les demoró, les tomó tiempo. Les pido respeto, por favor, que nos consideren el tiempo que teníamos considerado, era de 9 a 10:30 para nosotros. Ok, no era así, porque siempre consideramos recibir más personas No que una puesto en sola la tabla. sesión. Sí. Por favor, tiene la palabra. ¿Sí? Sí.
Ya, por favor. En la próxima sesión. Tiene la palabra. Presidente, Sí, ¿cómo no? Sí, Presidente. Ok, sí. perfecto. Sigamos. Gracias, señor presidente, por su intermedio saludar a la comisión. Efectivamente, tendremos quizás más espacios para poder profundizar en las opiniones de los trabajadores. Esta no puede ser claramente la primera reunión ni la última, sino que es una puerta abierta que se va generando. Yo agradezco en nombre de la asociación que se nos pueda escuchar acá. Puedo tratar de resumirlo en casi 5 minutos, así que no habría problema. También me adelanté a esta posible realidad, así que les preparé una minuta que está en sus carpetas. También pueden leer también el detalle de la presentación, así que no nos perdemos de nada en estricto senso. Bueno, primero que todo comentarles de que en las carpetas que ustedes poseen hay una minuta, que es la minuta que yo voy a pasar a resumir, pero también hay una propuesta de que hicieron también una comisión ad hoc de trabajadores de la DIVAM que se encontraban paralizados, y aquí por eso nos acompaña la compañera Patricia Kelly, sobre un trabajo preparatorio relacionado con el seminario del 7 de marzo. Esto es importante recalcarlo porque efectivamente la paralización, como comenta la dirigente Margarita Ormazábal, no tiene el carácter de ser de restarse del proceso de discusión parlamentario, de restarse del proceso de conformación de la nueva institucionalidad, sino de sumar, ¿ya? Entonces también les aprovecho de comentar que están esos dos documentos, ¿ok? Bueno, para avanzar en esto, quisiera desarrollar básicamente esta presentación en básicamente 2 o 3 temas, ¿ya? Primero que todo, comentarles de que efectivamente acá el gremio ha apoyado la idea de que se cree un Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. En ese sentido, creo que me podría acoplar a las palabras ya extensas también del ministro Tone y su asesora legislativa en torno a los beneficios que tiene este proyecto, en torno a las dimensiones positivas que tiene este proyecto, y por ende lo que voy a hacer yo es básicamente colocar algunos hincapiés en algunas cosas que pueden ser más complejas, indicar algunas tensiones que nos parecen que son más importantes de atender, que ustedes mismos también estuve un poco antes de la sesión, estuve viendo también las cosas que ustedes iban preguntando. Creo que también hay una sensibilidad también sobre algunas cosas que no quedan muy claras. Y bueno, primero que todo, creo que no hay que perder de vista el hecho de que este es un desafío para crear una nueva institucionalidad, y eso pasa por definir finalmente cómo vamos a entender que sea nueva. Cuando se habla justamente de la nueva institucionalidad y se generan todas estas discusiones que ya llevan más de 20 años, y uno también lo puede leer en el mensaje original del proyecto de ley firmado por el exministro de Cultura Cruz Coque, se habla justamente de resolver una disparidad, de resolver una desintegración de instituciones y de resolver también la duplicidad de funciones que existen entre los actuales organismos que conforman las áreas de cultura, artes y patrimonio, ¿no? Hablamos del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, del Consejo Monumento Nacional a través de su secretaria ejecutiva también, y también de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos. La pregunta creo yo que siempre va a quedar abierta, porque finalmente con esta indicación sustitutiva no estoy muy seguro, y los trabajadores así lo han dicho, no están tan seguros de que esto realmente supere esa integración, supere esa división de organismos y supere el igual trato coherente entre las diferentes organizaciones. Sobre eso, creo yo que también hay una pregunta bien importante sobre el desarrollo del Estado, puesto acá sobre el tema. Es decir, acá existe un desarrollo, un crecimiento del aparataje estatal, un crecimiento de las instituciones públicas del Estado, desde que se retorna a la democracia, en donde se han creado varios ministerios. Se ha creado el Ministerio de Medio Ambiente, se ha creado el Ministerio del Deporte, se ha creado el Ministerio de la Mujer y la Igualdad de Género, y cada uno de esos ministerios ha respondido a una forma de desarrollo del Estado, ¿no? Ha respondido a una necesidad en donde se comienza identificando una función, identificando un giro, por así decirlo, ubicándolo en un servicio público ya existente y colocándole un ministerio. El gesto de colocar ese ministerio, en la mayoría de estos casos y en la mayoría de esta forma de desarrollar el Estado, habla de simplemente crear arriba del servicio este ministerio, por así decirlo, planificador, con respectiva subsecretaría, pero manteniendo al servicio en igualdad de condiciones. Ese tipo de desarrollo del Estado es el que hemos tenido durante aproximadamente 20 años, y el que también nosotros podemos colocar en tensión, colocar en discusión, y también buscar una forma de innovación en torno también a las deficiencias que eso genera, ¿no? Ya lo han hecho algunas preguntas, por ejemplo, las deficiencias que eso puede generar en regiones, las colisiones que eso puede generar de descoordinaciones cuando tienes muchos organismos, muchas jefaturas, muchas coordinaciones y organismos, ¿no? Eso se puede precisar jurídicamente, y efectivamente en la minuta pueden encontrar muchos notas al pie para precisar ese tipo de argumentos, que yo creo que son súper relevantes, y también de cara a la ciudadanía también lo ha expresado y lo ha vivido, ¿no? Junto con eso, comentarles también que efectivamente acá también hay un problema de cómo se desarrolla la política patrimonial.
la política pública patrimonial, que es finalmente lo que le interesa también a la paralización de DIVAM. La dirigente Margarita Ormazábal mostraba la realidad de DIVAM, no por un capricho simplemente de cómo es presupuestariamente hablando o cómo es la infraestructura del servicio, sino con una mirada de cuáles son las condiciones que tiene ese servicio y cómo las ofrece, cómo las entrega a la ciudadanía. En ese sentido, si uno se aborda justamente a esta necesidad de generar una nueva institucionalidad, también se encuentra en tela de juicio la meta de finalmente generar mejores condiciones para generar mejores políticas públicas. Y en ese sentido, cuando uno atiende la forma en la cual se generan las políticas públicas de patrimonio y las compara con la forma en la cual se generan las políticas públicas de cultura y artes, hay diferencias. Hay diferencias de grados, hay diferencias de instancias, hay diferencias de órganos que participan de eso, e incluso hay diferencias que se pueden representar cuando uno revisa la indicación constitutiva entre un capítulo que trata un área, que es el ministerio, y otro capítulo que trata otra área, que es el servicio, ¿no? Aquí se encuentra inspirada una visión de Estado, pero también se encuentra inspirada una forma en la cual el Estado quiere desarrollar finalmente esa política pública. Acá también existe un retraso bastante importante. Estamos hablando de que legislativamente hablando no existe una ley de patrimonio, no existe una ley de museos, no existe una ley de archivos, no existe legalmente, sino hasta con esta indicación sustitutiva, un sistema real de bibliotecas públicas. Pero al lado de la cultura existen regulaciones sobre fomento al cine y al audiovisual, existen regulaciones y fomentos sobre música, existen regulaciones y fomentos sobre libros, ¿no? Hay instituciones, finalmente, que son mucho más jóvenes que la Dirección de Biblioteca, Archivos y Museos y que han tenido mayores facilidades, mayores herramientas para generar estos avances, mayores herramientas también con el crecimiento presupuestario. Uno puede consultar datos, por ejemplo, a observatorios de políticas culturales, en donde se demuestra también cómo se genera el índice de crecimiento de estas dos instituciones. Estas dos instituciones finalmente reproducen formas distintas de articulación de política pública. Y cuando uno empieza a analizar la indicación sustitutiva, y yo creo que ahí claramente lo mejor sería que lo leyeran en la minuta, uno se encuentra con varios problemas, digamos, que son sensibles, ¿no? No estoy diciendo que sean los únicos problemas, no estoy diciendo que sean problemas que no sean soslayables, no estoy diciendo que sean problemas que impliquen que el proyecto no sirve, pero sí son problemas que finalmente nos hablan de todo esto que les vengo comentando anteriormente. Primero que todo, creo yo, sigue reproduciendo desigualdades institucionales. Sigue reproduciendo la desigualdad institucional que actualmente existe entre el Consejo Nacional de la Cultura y la DIVAM. No la mantiene idéntica, evidentemente, sería un descriterio decir que se mantiene todo igual, pero la reproduce finalmente. La DIVAM, según en la misma articulación, cuando se menciona también de que el servicio del patrimonio sería el heredero jurídico, y cuando uno analiza también las funciones, atribuciones y áreas de misión que se encontrarían en este Servicio Nacional del Patrimonio, uno se encuentra que allí se encontrará alojada la Dirección de Biblioteca, Archivos y Museos. Es decir, la Dirección de Biblioteca, Archivos y Museos, que durante más de 80 años ha sido un servicio público, seguirá siendo un servicio público. Independiente de que arriba tenga una nueva subsecretaría que finalmente, según lo que hemos comentado también del modelo de desarrollo de Estado, lo más probable es que sea planificadora, lo más probable es que sea meramente planificadora. Pero cuando uno analiza lo que ocurre con el Consejo Nacional de la Cultura y cómo se desarrolla y cómo se integra en esta nueva institucionalidad, uno se encuentra efectivamente que ya no hay servicios públicos, sino que está todo integrado en esta así llamada Subsecretaría de las Artes. Y esta Subsecretaría de las Artes justamente elabora, planifica, pero también aplica. Es una subsecretaría que también puede elaborar y diseñar políticas públicas y, a diferencia de la forma tradicional de desarrollo del Estado, también las puede ejecutar. Ya no requiere de un servicio público ejecutor o meramente aplicador de esas políticas. Pero en el caso de la DIVAM, esa decisión, esa fragmentación se sigue manteniendo. Esto nos habla de una diferencia justamente de las instituciones que se perpetúa, ¿no? Se perpetúa esta diferencia. Creo también que es importante recalcar la diferencia justamente de lo que afecta a esto, que es cómo se generan estas políticas públicas. Como les mencionaba anteriormente, en la Subsecretaría de las Artes encontramos un órgano que elabora, propone, diseña y además la aplica. Se encuentra integrado en un mismo órgano, en una maquinaria, por así decirlo, de producción de política pública. Mientras que por el lado del patrimonio cultural, encontramos una división entre esta subsecretaría del patrimonio integrada en el primer órgano ministerial, que sería derechamente parte del ministerio, y otro órgano que sería el Servicio Nacional del Patrimonio, que no es parte del ministerio, como bien lo precisó la asesora legislativa Nidia Palma, no es parte del ministerio, se encuentra supervigilado a través del ministerio. Y ese órgano y esa decisión hablan de dos instancias de producción de política pública. Por un lado, el ministerio a través de su secretaría, que las propone. Un segundo. Solicito para prorrogar 5 minutos para que
terminemos, para que terminemos. Muy gentil, muchas gracias. Para que terminemos de escuchar a Francisco. Gracias, estoy terminando. Perdón, y paréntesis. Nosotros vamos a sesionar el próximo día lunes en Santiago de 1:30 a 3:30. Les proponemos seguir esta conversación a partir de las 2:30. Por la primera parte vamos, es que es muy importante para nosotros porque hicimos esa sesión para despachar proyectos para hacer un despacho de fácil despacho. Sí. Pero podemos tener otro tiempo más para seguir ahí y luego continuar más adelante. ¿Ok? Gracias, señor presidente. Hay que partirse en dos, como dice la canción. Sí, y nos estamos partiendo en dos con este proyecto también. Nosotros debemos meter mucho. Todos nos partimos. Por favor. Bueno, para continuar, entonces tenemos diferentes condiciones de cómo se reproduce y cómo se genera esta política pública. Por un lado tenemos una política pública para la cultura y las artes que se desarrolla íntegramente en un solo órgano, y por el otro lado tenemos una política pública que más encima era la más adeudada, que se encuentra reproduciendo un modelo de Estado distinto. Creo también importante recalcar que este proyecto, según la opinión de los trabajadores, moderniza efectivamente la DIVAM, pero no lo suficiente. Cuando uno se trata de constatar cuáles son las novedades relacionadas con lo que actualmente tiene la Dirección de Biblioteca, Archivos y Museos versus lo que va a tener el Servicio Nacional del Patrimonio, uno se encuentra que hay áreas nuevas. Efectivamente, hay instituciones nacionales patrimoniales, hay sistemas que se van creando, pero esa forma de crecimiento es una forma simplemente de, por así decirlo, robustecer bajo el mismo cascarón jurídico al mismo organismo, ¿no? Efectivamente, los trabajadores, como me comentaba la dirigente Margarita Ormazábal, hasta el día 14 trabajaron con un proyecto en donde no existía efectivamente servicio público, y toda la DIVAM, todas las áreas de emisión de la Dirección de Biblioteca, Archivos y Museos se encontraban en igual trato y en igual condición que el Consejo Nacional de la Cultura al interior de esta Subsecretaría del Patrimonio, ¿no? Y en ese sentido sí existía efectivamente un desarrollo de la calidad jurídica que actualmente ocupa la DIVAM. Entonces, creo yo también que no hay que desconocer que esto moderniza, no hay que desconocer que esto genera un crecimiento, pero ese crecimiento es insuficiente. Junto con eso, creo yo también, recogiendo también algunas preguntas que escuché de los diputados, hay problemas también en regiones. Hay problemas también en regiones con lo que efectivamente son las funciones de esta Secretaría Regional Ministerial y con las que serían las funciones de la Dirección Regional de Servicio del Patrimonio, ¿no? Si esta Secretaría Regional Ministerial responde finalmente y tiene que recibir y coordinarse con las dos subsecretarías, finalmente también encontramos que cuando uno analiza esta potestad administrativa, como lo hacía ver el ministro hace un rato, la potestad administrativa solo la lleva la Subsecretaría de las Artes, ¿no? Se concentra a través de la Subsecretaría de las Artes. Y cuando uno revisa y analiza el articulado de cuáles son las funciones que va a desarrollar esa Secretaría Regional Ministerial, justamente esa Subsecretaría Regional Ministerial va a supervisar finalmente la función también en términos de política pública de lo que haga la Dirección Regional Ministerial. En ese sentido, creo yo que hay una alta capacidad y una alta posibilidad de que esa realidad multiplicada por 15 en regiones pueda producir finalmente que en la realidad regional territorial se pueda incluso jerarquizar áreas temáticas, es decir, que el área de la cultura y las artes tenga una jerarquía diferente al área del patrimonio. Me quedaron varias cosas en el tintero, pero efectivamente teníamos poco tiempo. Sigamos. Y muchas gracias. Que esto, Francisco, Sí. sea el inicio de un buen diálogo. Queremos hacer un muy buen ministerio y para eso sabemos y tenemos la certeza que tiene que ser con la DIVAN, no sin la DIVAN. Sí, bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, se levanta. Gracias.